Entonces, entramos a la parte de los soplos. Los soplos cardiovasculares son la expresión acústica de un flujo turbulento, ¿ya? A diferencia de los ruidos. Y esto va a intervenir lo que son las válvulas cardíacas, las cavidades cardíacas, los vasos sanguíneos, y a veces acompañan a los ruidos cardíacos y otras los ocultan y otras los suplen. ¿Ya? Los soplos son producto de tres factores: aumento de la corriente a través de la válvula normal y corriente hacia atrás a través de una válvula insuficiente. Esto produce un súbito aumento del calibre y la aparición de turbulencia es proporcional a la velocidad de la corriente. Los soplos tienen cuatro características acústicas: intensidad, tono o frecuencia, timbre o cualidad y longitud o duración. Hablando de la intensidad, depende de la amplitud de las vibraciones. A veces la intensidad de un soplo es proporcional al grado de disturbio hemodinámico, pero no siempre es así, lo que es tabique ventricular y tabique auricular. Entonces, esto se clasifica en dos: fuertes y débiles. Y la clasificación de Feynman y Levine lo clasifica en 4 grados. Grado 1 como débil, grado 2 moderado, grado 3 fuerte y grado 4 muy fuerte. Según su frecuencia o tono o altura, se dividen en agudo y grave. Este depende del número de las vibraciones por segundo. El factor determinante es la velocidad del flujo. Entonces tenemos alta frecuencia y baja frecuencia. De alta frecuencia, una alta velocidad de corriente, que son los soplos de regurgitación, y de baja frecuencia, que es una escasa velocidad de corriente, que es el lado de la estenosis mitral. Los de baja frecuencia se escuchan mejor con el estetoscopio de campana, ¿ya? Luego tenemos los soplos sistólicos, que son de alta frecuencia y velocidad alta, y se escuchan mejor con el estetoscopio de membrana. ¿Alguien sabe cuál es la parte de membrana y cuál es la campana del estetoscopio? La membrana es la que usualmente ustedes asientan ahorita, ¿no? Lo que tocan para ver si escuchan, ¿no? Y la campana es el otro lado, es la circular y un poquito en medio, un orificio en medio, quiere decir, ¿ya? Entonces, los dos tienen su utilidad, no solamente la parte de la membrana, ¿ya? El timbre o cualidad depende de la forma de la vibración. Tiene particular interés en algunos soplos de hemacústic y roces pericardíacos. El timbre musical son vibraciones regulares y de alta frecuencia. La vibración de una cuerda tendinosa libre por ruptura de una válvula sinoidea aórtica. En estos casos podemos ver también este tipo de timbre. Y el aspirativo, que puede ser débil y de alta frecuencia, está presente en la insuficiencia aórtica y pulmonar, y también los soplos inocentes. El sordo y el retumbante presentan lo que es el soplo diastólico de la estenosis mitral. Y el roce pericárdico aparece en toda clase de pericarditis, es de timbre áspero y raspante, y varía con la respiración y cambio de posición del paciente. Se oculta en el foco pulmonar y a lo largo del borde external izquierdo, y generalmente es sistólico. Hola. Ya. Según la longitud de los soplos, vemos lo que es aquí la duración del mismo. Entonces sigue un paralelismo con el disturbio hemodinámico, lo que es la estenosis mitral. Entonces tenemos los sistólicos y diastólicos. Los sistólicos, al igual que los diastólicos, tenemos los protosistólicos, mesosistólicos y telediastólicos. Protosistólico del comienzo, meso de la mitad y telesistólico de la final. Y lo diastólico es lo mismo: protodiastólico al comienzo, mesodiastólico a la mitad y telediastólico al final. Y pansistólico, que es todo el ciclo, toda la longitud del soplo.
¿ya? Y los continuos. Entonces, estos son los sistólicos que vemos de corriente centrífuga, ¿ya? Y los diastólicos de corriente centrípeta. Y los continuos que son de corriente continua, ¿ya? A diferencia de lo que son el sistólico y el diastólico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, los soplos sistólicos de corriente centrífuga se dividen en dos. Tenemos de eyección y de regurgitación. Esto de eyección, los mesosistólicos, es decir, a la mitad de lo que es el ciclo, es de corriente hacia adelante a través de una válvula aórtica o pulmonar. Entonces, ¿dónde lo vamos a ocultar? Por lo tanto, en el foco aórtico y en el foco pulmonar. Y lo de regurgitación, tenemos los pansistólicos, es decir, todo el ciclo, una corriente hacia atrás a través de las válvulas mitral o tricúspide o defecto del tabique ventricular. ¿Y dónde lo vamos a ocultar esto? En el mitral, tricúspide y el defecto del tabique ventricular. Entonces, luego tenemos lo diastólico de corriente centrípeta, regurgitación y de llenado ventricular. De regurgitación tenemos los diastólicos precoces, que es una corriente hacia atrás a través de válvulas sigmoideas insuficientes. Y se da en qué caso cuando es precoz con insuficiencia aórtica y precoz de Graham-Stell. Y el llenado ventricular se divide en dos fases, fase rápida pasiva y fase activa auricular. La fase rápida pasiva ocupa el ciclo mesodiastólico o diastólico retrasado y la fase activa auricular los presistólicos. Entonces, en la fase rápida pasiva, los mesodiastólicos en este caso es patológico de la estenosis mitral, los diastólicos de Austin-Flynn, los mesodiastólicos de Cadey-Tons, los mesodiastólicos mitral funcional, mesodiastólico de estenosis tricúspide y mesodiastólico de tricúspide funcional. Y la fase activa auricular tenemos el presistólico de la estenosis mitral y el presistólico de la estenosis tricúspide. Entonces, tenemos los continuos, que son de corriente continua a favor de un nivel de presión mantenido durante todo el ciclo cardíaco, de regurgitación, obstrucción y venoso. De regurgitación tenemos de corriente retrógrada, son, ¿en qué caso? El continuo del conducto arterioso persistente, continuo de las fístulas arteriovenosas pulmonar, sistémica y coronaria. Y de obstrucción tenemos corriente continua hacia adelante a favor de un reservorio de deposición formado por una estenosis distal o hipertensión proximal. También están los continuos de coartación de la aorta, continuo de la hipertensión pulmonar con estenosis periférica de la arteria pulmonar, que patología también se presenta. Y el venoso, que es de corriente venosa turbulenta hacia adelante, en este caso el zumbido venoso. ¿Sí? Y los soplos inocentes. Tenemos soplos de eyección, que es el inocente pulmonar y el inocente aórtico. El sistólico precoz, que es una vibración de alguna estructura laxa, estil o vibratorio. El sistólico tardío increscendo, es decir, en aumento, a menudo iniciado por el clic, en el sistólico tardío de Evans. Y el sistólico precoz, que es frecuente en el pectus excavatum, en la circuncoliosis, y se la oculta para external. Ahora, los soplos sistólicos se producen por un paso de corriente centrífuga desde ambos ventrículos durante la sístula ventricular. Por su imagen en el registro cardiográfico se dividen en soplos mesosistólicos de eyección y soplos pansistólicos de regurgitación. Los soplos mesosistólicos de eyección producen un paso de corriente sanguínea hacia adelante a través de lo que es la válvula aórtica y pulmonar. Los soplos pansistólicos de regurgitación, debido al paso de corriente hacia atrás desde los ventrículos a las aurículas a través de las válvulas auriculoventriculares insuficientes o defecto a través del tabique ventricular. Soplos mesosistólicos de eyección. Los soplos mesosistólicos de eyección comienzan después del primer tono. Son pequeñas vibraciones que aumentan de tamaño hasta ser máximas a mitad de la sístole y luego disminuyen. Se producen por el paso de la sangre a través de las válvulas aórticas.
Entonces se produce la estenosis valvular, aumento del volumen de expulsión a través de la válvula normal, paso de la sangre a través de la válvula irregular o sin estenosis, dilatación del vaso más allá del anillo valvular y combinación de todos los factores. Entonces tenemos los soplos sistólicos de eyección aórtico. Los soplos sistólicos de eyección aórtico se escuchan en la área aórtica, carótida derecha y tercer espacio intercostal izquierdo y en el foco mitral. Y lo patológico en el caso de la estenosis aórtica. El intervalo entre el primer tono y el comienzo del soplo es más evidente cuando hay un clic de inyección. Como el cierre aórtico precede al pulmonar, el soplo acaba antes del primer componente del segundo tono. Entonces, el soplo es fuerte acompañado del tril. Entonces, signos de estenosis aórtica. Estamos entrando ya más que todo a lo que es la parte patológica. Entonces, los signos de estenosis aórtica son pulso pequeño retrasado, pulso y presión venosa normal, hipertrofia ventricular izquierda con desplazamiento de la punta hacia abajo y a la izquierda, el clic sistólico en la expiración, el clic sistólico de eyección, el soplo sistólico de eyección que es rudo y áspero, el soplo diastólico precoz de regurgitación, componente aórtico del segundo tono retrasado y segundo tono único con desdoblamiento invertido y sobrecarga sistólica izquierda con ondas T negativas en precordiales izquierdas. En la coartación aórtica, la obstrucción es más distal y el soplo es del mismo tipo que otro soplo de eyección, pero más retrasado. ¿Cuáles son los signos clínicos de la coartación aórtica? Pulsación arterial visible en el ángulo supraesternal, pulso femoral ausente o pequeño, hipertensión sistémica en extremidades superiores, arterias intercostales visible y palpable, moderada hipertrofia ventricular izquierda, soplo sistólico de eyección, soplo mitral diastólico llenado, y en la región interescapular sobre la zona de estenosis un soplo sistólico retrasado. Entonces, ahora, en la insuficiencia aórtica hay un soplo sistólico en el cual se encuentra el aumentado de volumen de la expulsión causado por la regurgitación por paso de la corriente a través de una de las válvulas deformadas y por dilatación de la aorta. Entonces, lo patológico sería el ateroma aórtico e hipertensión y engrosamiento de la base de la válvula aórtica. Entonces, esto provoca un soplo similar al de la estenosis aórtica, que es débil o fuerte y son absolutamente benignos y se confunden con soplos inocentes. Entonces, los soplos sistólicos de eyección pulmonares, ya hemos visto los aórticos, ahora vemos los pulmonares. Un soplo sistólico de eyección pulmonar es un sonido de turbulencia que se escucha en el segundo espacio intercostal izquierdo durante la contracción del corazón. Se divide principalmente en dos tipos: soplos inocentes, que son sin enfermedad alguna, ¿ya? Y soplos patológicos por problemas ya estructurales anatómicos. Su perfil acústico suele ser en forma de diamante, es decir, creciendo y decreciendo. ¿Ya? Entonces, los tipos y causas de los soplos sistólicos de eyección pulmonar. Los soplos inocentes funcionales son comunes en niños, jóvenes durante estado de fiebre, embarazo y anemia, y ocurren por un paso normal de la sangre que vibra debido a un flujo rápido sin dañar al corazón. Los soplos patológicos orgánicos, tenemos lo que es la estenosis pulmonar, que es el estrechamiento de la válvula pulmonar que frena y vuelve turbulenta la salida de la sangre hacia los pulmones. Entonces, y la comunicación interauricular, que es un orificio entre las dos aurículas que aumenta el volumen de sangre que pasa por la válvula pulmonar. Entonces, su característica principal vemos la ubicación, se oye mejor en el borde superior izquierdo del esternón, que es el foco pulmonar. La forma del sonido empieza suave, sube de intensidad en la mitad del latido y luego baja. En este caso es creciendo y decreciendo. El latido se confirma mediante una auscultación médica y un ecocardiograma para ver si el corazón y sus válvulas funcionan bien. ¿Ya? Entonces, si queremos ver patologías estructurales del corazón, ¿qué vamos a pedir?
¿Electrocardiograma o ecocardiograma? Electrocardiograma. ¿Electro? Uno nos va a mostrar si hay anomalía estructural de las válvulas, ¿ya? Entonces, si hay una insuficiencia valvular, ¿ya? Entonces, si es estructural, más va a ser el ecocardiograma. Es decir, es un estudio ecográfico que te mide las cámaras cardíacas. ¿Cuántas cámaras cardíacas presentan? ¿Ah? 4, ¿no? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las 4 cámaras cardíacas? Aurícula y ventrículo derecho. Son ambas partes, ¿no? Derecha y izquierda. Entonces, ¿y el electrocardiograma? ¿Para qué te sirve entonces el electrocardiograma si no te va a venir la parte estructural? ¿Qué hacemos con el electrocardiograma? Es algo que van a ver en la práctica. Alguien, el ecocardiograma nos ayuda para determinar la parte estructural del corazón, desde lo normal, la apertura y el cierre de las válvulas, el flujo también si está aumentado o disminuido. El electrocardiograma te mide la actividad eléctrica del corazón, o algo te habla de la despolarización cardíaca, ¿ya? Entonces, fase de repolarización. Ya vamos a hacer una clase netamente de electrocardiograma, ¿ya? De interpretación de todo lo que son las ondas, de lo normal hasta lo patológico. ¿Por qué? Porque le van a preguntar también en su examen, le van a preguntar, en un examen práctico al menos va a poner, por ejemplo, cómo se ve una taquicardia supraventricular, un flujo auricular, un torsada de pontes y así. Entonces, la va a poner la alteración del electrocardiograma y abajo te tiene que poner el diagnóstico, si es normal o si es patológico, ¿ya? Entonces vas a tener que saber lo normal, que es una onda P, ¿ya? Cómo se saca el ritmo cardíaco, complejo, segmento de ST, onda T, y así, ¿ya? Entonces, ambos nos muestran más que todo la actividad eléctrica del corazón y el otro la parte estructural, ¿ya? Para ver si hay alguna anomalía en las cavidades cardíacas. En la estenosis pulmonar se prolonga la sístole mecánica del ventrículo derecho y el componente pulmonar del semitotono se retrasa paralelamente al grado de obstrucción. El soplo de eyección es más largo y sobrepasa el elemento aórtico del segundo tono. ¿Ya? Entonces, vemos la clasificación de lo que es la estenosis pulmonar. Esto lo clasifica en leve, moderada y severa, de acuerdo a la presión en milímetros de mercurio. La leve de 25 a 50 milímetros de mercurio produce lo que es un latido ventricular izquierdo normal, pliegue de eyección precoz, un soplo pulmonar de eyección moderado y un evidente desdoblamiento del segundo tono en expiración. Y la moderada de 50 a 100 milímetros de mercurio con una onda dominante en el pulso venoso, discreto latido ventricular derecho, una arteria pulmonar impalpable, un soplo de eyección pulmonar contril y un desdoblamiento amplio del segundo tono con el componente. Y la severa, mayor a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Tiene un pulso pequeño, una onda gigante en el pulso venoso, latido ventricular derecho poderoso y sostenido tan alto como el tercer espacio intercostal izquierdo, galope auricular, nunca hay clic, un soplo sistólico fuerte y largo, una onda alta y una T invertida. ¿Ya? Entonces, esta es una patología frecuente, congénita. Tenemos la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Entonces,
hay una derivación de la eyección del ventrículo derecho hacia la aorta, disminuye el paso de sangre pulmonar y el soplo es más débil y más corto sin que el componente pulmonar del segundo tono se registre. ¿Cuáles son los signos clínicos de la tetralogía de Fallot? Cianosis central con dedos en palillo o pulso y presión venosas normales, ventrículo izquierdo impalpable, arteria pulmonar también impalpable, soplo pulmonar de eyección que acaba antes del componente aórtico del segundo tono único con frecuencia fuerte y de timbre metálico, y electrocardiográficamente hay una hipertrofia ventricular derecha. Entonces vemos el defecto del tabique auricular en la cardiopatía congénita más frecuente. ¿Ya? Tenemos los signos clínicos con pulso arterial pequeño, latido ventricular derecho, hiperkinético, arteria pulmonar visible y palpable, soplo sistólico de eyección pulmonar sistemático, máximo en el foco pulmonar que se transmite al ápex, desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono con los dos componentes similares y que se transmiten a la punta, soplo mesodiastólico de llenado, corto, en tercer y cuarto espacio junto al borde external. En radioscopía, una plétora o hipercirculación pulmonar, ¿ya? Con cono saliente y pulsátil de la arteria pulmonar, una hipertrofia de la aurícula y el ventrículo derecho y aorta pequeña, y un bloqueo completo e incompleto de la rama derecha y no del electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, los soplos sistólicos, ya hemos visto la eyección, ahora hablamos de regurgitación. Los pansistólicos, que hemos dicho de la corriente hacia atrás a través de las válvulas mitral y tricúpide o de defecto del tabique ventricular. Tenemos soplo pansistólico mitral, soplo pansistólico tricúpide, soplo pansistólico del defecto del tabique ventricular. Este soplo, el soplo holosistólico o de regurgitación, originado por el paso de sangre durante la sístole, en qué caso insuficiencia valvular y comunicación interventricular. Se produce un disturbio hemodinámico